Nunca vuelvas a revisar cámaras de seguridad a las 3 de la mañana, porque hay cosas que es mejor no ver en tiempo real. Y yo cometí exactamente ese error. Te cuento. Todo pasó hace unos meses cuando mis papás se fueron un fin de semana completo fuera de la ciudad y me dejaron sola cuidando la casa. Honestamente, al principio estaba feliz porque pensé que sería tranquilo. Pedí comida, invité a una amiga unas horas y después me quedé sola jugando la computadora hasta tarde. La casa donde vivíamos era bastante grande y tenía cámaras de seguridad conectadas al celular de mi papá. Una apuntaba al patio delantero, otra al garaje y otra al patio trasero. Nunca les había puesto atención realmente, hasta esa noche. Eran aproximadamente las 12:40 de la madrugada cuando recibí una notificación en el teléfono. Movimiento detectado, patio trasero. Pensé que probablemente era un gato o el viento porque afuera estaba lloviendo un poco. Abrí la aplicación de las cámaras casi sin importancia. Y honestamente, ojalá nunca hubiera hecho eso. Porque al principio todo parecía normal. El patio estaba vacío. Solo se veía la lluvia cayendo y las plantas moviéndose un poco por el viento. Pero mientras observaba la pantalla, noté algo raro al fondo del jardín. Una silueta. Muy oscura, parada completamente inmóvil junto a la reja trasera. Me quedé viendo intentando entender qué era. Parecía una persona, pero demasiado alta. Además estaba completamente quieta, ni siquiera parecía respirar. Pensé inmediatamente que quizá era algún árbol o una sombra rara por la lluvia, hasta que la silueta se movió. Dio un paso lento hacia adelante. Sentí cómo se me helaba todo el cuerpo. Acerqué el zoom de la cámara, pero la imagen se veía horrible por la oscuridad. Solo alcanzaba a distinguir algo parecido a una figura humana, mirando directamente hacia la casa. Cerré inmediatamente la aplicación intentando convencerme de que probablemente era alguien intentando meterse, o quizá un vecino, pero honestamente había algo raro en la forma en que estaba parada, demasiado quieta, demasiado incorrecta. Aproximadamente 10 minutos después llegó otra notificación. Movimiento detectado, patio trasero. Esta vez tardé varios segundos antes de abrir la cámara otra vez, y cuando finalmente lo hice, sentí un miedo horrible. La figura ya no estaba junto a la reja, ahora estaba mucho más cerca de la casa, justo frente a la puerta de vidrio del patio, inmóvil otra vez, observando. El corazón me empezó a latir rapidísimo. Cerré todas las puertas con seguro inmediatamente y le marqué a mi papá, pero no respondió porque seguramente estaba dormido. Intenté tranquilizarme pensando que quizá era un ladrón y que simplemente se iría al ver la casa cerrada. Grave error. Porque a la 1:30 de la madrugada, las cosas empeoraron muchísimo. Escuché un golpe afuera, suave, proveniente del patio trasero. Me quedé completamente quieta escuchando. Luego otro, como si alguien estuviera golpeando lentamente el vidrio con los dedos. Abrí la cámara otra vez, y ahí estaba, muchísimo más cerca, pegado prácticamente a la puerta de vidrio. La imagen era borrosa por la lluvia, pero alcancé a distinguir algo que todavía me da miedo recordar. O al menos parte de ella. No parecía normal. La piel se veía demasiado pálida. Y los ojos, honestamente, no parecían humanos. Sentí un terror horrible recorriéndome todo el cuerpo. Y entonces, la cámara falló unos segundos. La imagen se congeló. Cuando volvió, la figura ya no estaba. Dejé el celular inmediatamente y corrí a revisar que todas las ventanas estuvieran cerradas. Mientras caminaba por la cocina, escuché algo peor. Pasos. Afuera de la casa. Lentos. Rodeando las paredes exteriores. Paso. 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 Como si alguien caminara despacio alrededor de la casa buscándome. A las 2 de la madrugada, ya estaba encerrada en mi cuarto con todas las luces apagadas, intentando hacer el menor ruido posible. Pero el teléfono seguía vibrando. Notificación tras notificación. Movimiento detectado. Movimiento detectado. Movimiento detectado.
Sentía demasiado miedo para abrir las cámaras otra vez, hasta que finalmente lo hice. Y honestamente, desearía no haberlo hecho nunca, porque la cámara del patio trasero ya no mostraba el patio vacío, mostraba a alguien parado, mirando directamente hacia la lente, tan cerca que apenas se distinguía el rostro completo, solo una sonrisa enorme, inmóvil. Sentí como literalmente dejé de respirar unos segundos, y entonces ocurrió algo muchísimo peor. La notificación cambió. Ya no decía patio trasero, decía movimiento detectado, interior. El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. Revisé inmediatamente la cámara del pasillo de entrada. Vacío. La cocina igual. Pero cuando abrí la cámara de la sala, vi algo moviéndose lentamente al fondo. Una silueta cruzando hacia las escaleras. Dentro de mi casa, empecé a llorar del miedo mientras llamaba desesperadamente al 911. Y justo mientras hablaba con la operadora, escuché un crujido afuera de mi habitación. Después otro, lentamente, como pasos sobre la madera del segundo piso. El sonido se acercaba despacio por el pasillo. Honestamente, pensé que me iba a desmayar. La operadora seguía hablándome mientras yo apenas podía respirar. Y entonces, escuché algo afuera de la puerta. Respiración, muy lenta, pegada prácticamente a la madera. Después, 3 golpes suaves. Toc, toc, toc. Empecé a llorar todavía más fuerte. Los pasos ya no se movían. Aquello seguía parado afuera. Y entonces, mi celular vibró otra vez. Otra notificación de la cámara. Temblando, abrí la aplicación y lo que vi me dejó completamente paralizada. La cámara de mi habitación estaba encendida, apuntándome directamente a mí, escondida en la esquina junto a la cama. Pero eso no fue lo peor. Lo peor era que detrás de mí, en la pantalla, había alguien parado dentro del cuarto observándome. Giré inmediatamente gritando del miedo. No había nadie, absolutamente nadie. Volví a mirar el celular y la figura seguía ahí, inmóvil, detrás de mí. A las 4 de la madrugada finalmente llegaron los policías. Revisaron absolutamente toda la casa. Puertas, ventanas, patio, habitaciones. No encontraron a nadie, ni señales de que alguien hubiera entrado. Pero antes de irse, uno de ellos me preguntó algo que todavía me da escalofríos recordar. Me preguntó por qué una de las cámaras interiores había sido movida manualmente, apuntando exactamente hacia mi cama, si yo estaba sola en la casa. Mi mamá todavía piensa que esa noche solo tuve una pesadilla, pero yo sé perfectamente lo que escuché caminando arriba de mi cuarto durante horas, porque en mi casa no existe un segundo piso. Te cuento. Todo pasó cuando yo tenía 15 años y vivíamos en una casa pequeña a las afueras de la ciudad. Era una casa sencilla, de un solo piso, bastante vieja, pero nunca me había dado miedo realmente. Lo único raro era que por las noches se escuchaban muchísimos sonidos extraños por el techo. Mi mamá siempre decía que eran gatos o ramas moviéndose por el viento. Y honestamente yo también quería creer eso. Hasta aquella madrugada. Era viernes y me había quedado despierta hasta tarde viendo videos en el celular porque no tenía sueño. Afuera estaba lloviendo suave y toda la casa estaba completamente oscura. Mi mamá dormía en la habitación de al lado y mi hermano se había quedado esa noche en casa de un amigo. Eran aproximadamente las 2:20 de la madrugada cuando escuché el primer ruido. Un crujido sobre el techo. Normal al principio, como alguien caminando lentamente arriba de la casa. No le di importancia.
pero segundos después escuché otro. Y luego otro más. Paso, paso, paso. Lentísimo, justo encima de mi habitación. Me quité un audífono pensando que quizá era un gato, pero entonces noté algo raro. Los pasos sonaban demasiado pesados, demasiado humanos. Me quedé completamente quieta escuchando. Los pasos continuaron durante varios segundos. Después se detuvieron, justo encima de mi cama. El silencio que quedó después fue horrible. Y entonces escuché algo peor. Un golpe suave. Toc. Provenía directamente del techo, como si alguien hubiera golpeado desde arriba con los nudillos. Sentí un escalofrío inmediato. Me levanté para despertar a mi mamá, pero justo cuando iba hacia la puerta, escuché el golpe otra vez. Toc, toc. Esta vez más fuerte. Ya estaba aterrada. Fui rápidamente al cuarto de mi mamá y la desperté. Ella claramente estaba molesta porque pensó que exagerada. Pero justo cuando le estaba explicando, los pasos volvieron a escucharse, clarísimos, caminando sobre el techo. Mi mamá también los escuchó y se quedó callada unos segundos. Luego dijo que seguramente era algún animal grande. Intentó tranquilizarme y regresó a dormir. Grave error. Porque aproximadamente media hora después, los sonidos empeoraron muchísimo. Ya no eran solo pasos. Escuchaba algo arrastrándose lentamente sobre el techo, como si alguien estuviera moviendo algo pesado encima de la casa. Ras, ras, ras. Honestamente ya no podía ni moverme del miedo. Y entonces ocurrió algo que jamás voy a olvidar. Escuché mi nombre, bajísimo, susurrado desde arriba. Me quedé congelada inmediatamente. Pensé que quizá lo había imaginado, pero segundos después volvió a escucharse, exactamente igual. Mi nombre, proveniente del techo. Sentí como literalmente se me helaba todo el cuerpo. Desperté otra vez a mi mamá casi llorando. Esta vez ella sí empezó a ponerse nerviosa, porque los sonidos seguían ocurriendo mientras hablábamos. Mi mamá tomó una escoba y salió al patio, para revisar el techo desde afuera. Yo me quedé sola dentro de la casa, escuchando los pasos arriba. Y entonces pasó algo muchísimo peor. Mientras mi mamá estaba afuera, escuché pasos dentro de la casa, en el pasillo, lentísimos, acercándose hacia mi habitación. Pensé inmediatamente que era mi mamá entrando otra vez, pero entonces escuché su voz afuera del patio preguntándome si seguía escuchando los ruidos. Sentí un terror horrible, porque eso significaba que los pasos dentro de la casa no eran ella. Los pasos continuaron acercándose lentamente por el pasillo. Paso, 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 hasta detenerse justo afuera de mi puerta. Honestamente creo que nunca había sentido tanto miedo. El aire dentro del cuarto se sentía helado, pesado. Y entonces la manija comenzó a moverse lentamente, como si alguien intentara abrir desde afuera. Empecé a llorar inmediatamente, mientras empujaba la puerta con todas mis fuerzas. La manija dejó de moverse de golpe. Después, silencio absoluto. Mi mamá regresó corriendo porque escuchó mis gritos. Revisamos toda la casa juntas. No había nadie. Puertas cerradas, ventanas igual. Pero cuando regresamos a mi cuarto, escuchamos otra vez los pasos arriba, muchísimo más rápidos ahora, corriendo sobre el techo, de un extremo de la casa al otro. El sonido era horrible, como si varias personas estuvieran caminando allá arriba al mismo tiempo. Mi mamá ya estaba completamente pálida. A las 3:30 de la madrugada, ambas estábamos sentadas en la sala, con todas las luces encendidas, esperando que amaneciera. Los sonidos seguían ocurriendo, a veces pasos, a veces golpes suaves sobre el techo. Incluso una vez escuchamos claramente algo arrastrándose justo encima de nosotros. Pero lo peor ocurrió poco antes de las 4, porque escuchamos algo caer dentro de mi habitación. Un golpe seco, fuerte, como si algo pesado hubiera aterrizado en el piso.
Mi mamá y yo nos quedamos paralizadas unos segundos. Y entonces escuchamos respiración proveniente de mi cuarto, muy lenta, muy profunda. Mi mamá tomó valor y caminó lentamente hacia el pasillo conmigo detrás de ella. La puerta de mi habitación seguía cerrada, pero debajo se veía sombra, como si hubiera alguien parado del otro lado bloqueando la luz. Honestamente sentí que me iba a desmayar. Mi mamá abrió la puerta de golpe. El cuarto estaba vacío, pero había algo distinto. Mi ventana estaba completamente abierta y el piso, justo debajo de ella, estaba lleno de tierra húmeda, como si alguien hubiera entrado desde afuera. A las 5 de la mañana, finalmente dejaron de escucharse los ruidos. El amanecer fue probablemente el momento más tranquilo de toda mi vida. Mi mamá llamó a un vecino para revisar el techo, pensando que quizá alguien había intentado meterse a la casa. Pero cuando él subió, encontró algo que jamás pudimos explicar. Sobre el techo había huellas, descalzas, marcadas claramente sobre el polvo y la humedad. El problema era que las huellas no parecían normales. Eran demasiado largas y algunas estaban orientadas al revés, como si aquello hubiera caminado hacia atrás durante toda la noche. Y lo peor fue lo último que descubrimos, porque varias de esas huellas terminaban exactamente encima de mi habitación, justo sobre mi cama.